Hola, mi nombre es Natalia Mata y os presento la PEC de la asignatura Investigación en e-Learning, que como podéis ver se llama Línea de Investigación en e-Learning e Identificación de un objeto de estudio. En el primer apartado identificaremos y explicaremos 4 líneas de investigación, que son las siguientes: método de enseñanza, políticas de la educación, recursos tecnológicos para el aprendizaje, TICs, y modelos de calidad de enseñanza e-learning. Iremos detallando una a una las sublíneas que existen en cada una de ellas y las pertinentes preguntas que se pueden ir haciendo. Comenzamos con la línea de investigación de métodos de enseñanza. Tenemos que decir que ha habido un gran avance en estos años entre la forma de enseñar más tradicional de pizarra, papel y boli a la actual. Todo este cambio ha venido dado por la aparición de las nuevas tecnologías. Estas nos han facilitado nuestra vida y han hecho que podamos aprender a través de un ordenador, teniendo a nuestro alcance una gran variedad de recursos para poder aprender a nuestro ritmo. Las sublíneas que hemos destacado son las siguientes: diferencias entre la educación formal y la educación online, necesidad de formación del profesorado, adaptación de las TIC a los diferentes métodos de aprendizaje y nuevos tipos de aprendizaje. Tenemos una serie de preguntas como: ¿cuáles son las dificultades que va a encontrar el profesorado? ¿Qué problemas se van encontrando cuando imparten clase? ¿Cuáles son las dificultades de adaptación del alumnado? ¿Existen ritmos de aprendizaje distintos entre la formación normal y la formación en línea? ¿O cuáles son los puntos fuertes y débiles de la educación online con respecto a la educación formal? Pasamos a nuestra siguiente línea de investigación, que son las políticas en educación. Como la educación se ha ido modernizando por el avance tecnológico, las políticas relacionadas a ellas no tenían que ser menos y han tenido que realizar una serie de reformas para eliminar ciertas normativas o actualizarlas a la época actual. Y nos podemos hacer las siguientes preguntas: ¿cómo contextualizamos la nueva figura del docente? ¿Qué tipo de estrategias se necesitan actualizar para implementar la educación online? ¿Qué problemas organizativos han surgido a raíz de la implantación de la educación online? ¿O qué efectos produce la toma de decisiones gubernamentales en la educación online? Nuestra tercera línea de investigación es recursos tecnológicos para el aprendizaje. Aquí nos vamos a focalizar en toda la serie de recursos novedosos que usamos actualmente, que en la educación formal no aparecían. Estamos hablando fundamentalmente de las TICs, y las sublíneas que hemos creado en esta ocasión son ética y tecnología educativa, uso de las TICs para el aprendizaje y tecnología educativa para enfatizar la motivación del estudiante. Para esta línea, las preguntas que queremos realizar son: ¿qué dificultades van a encontrar a la hora de poner en la práctica las aplicaciones y qué usos la van a dar? ¿Se tiene en cuenta si es la mejor forma de enseñanza al alumnado? ¿Se controla para revisar si se está poniendo correctamente en marcha por parte del alumnado? ¿Cómo facilitamos o mejoramos los motores de búsqueda que usan los alumnos para buscar información? ¿O qué formas o medidas llevar a cabo para implementar más aplicaciones de manera correcta en la educación? Nuestra última línea de investigación son los modelos de calidad de enseñanza en e-learning, porque cualquier método de enseñanza que comienza y es novedoso necesita pasar un cuestionario de calidad. Las sublíneas elegidas son calidad didáctica y metodológica, calidad técnica y modelos de evaluación de calidad en objetos de aprendizaje. Las preguntas a realizar en este caso son las siguientes: ¿son viables y verídicas las medidas de calidad impuestas en el modelo online? ¿Son correctas las medidas de calidad de materiales de recursos didácticos y herramientas del proceso de aprendizaje? ¿Son fiables las medidas de calidad técnica asociadas a los elementos multimedia o programación? ¿O los modelos van a dar los objetos previstos? Después de haber explicado cada una de las 4 líneas de investigación, nuestro siguiente apartado es centrarnos en una de ellas y focalizar el objeto de estudio. He escogido la línea de métodos de enseñanza y nuestro objeto de estudio consistirá en diferenciar la educación a distancia de la educación online. Podemos comentar que la educación hasta hace poco tiempo siempre ha sido física y presencial, donde el profesor era la persona que daba clases magistrales y el alumno atendía y memorizaba los contenidos, los cuales eran limitados.
Después surgió la educación a distancia, debido a que mucha gente no podía asistir físicamente a los lugares donde impartían la clase, o porque estaban trabajando y los horarios eran totalmente incompatibles. Esta educación revoluciona aquella época, porque te enviaban el temario a tu casa y mediante cintas de vídeo, casetes o CDs, el estudiante podía seguir formándose de igual manera que otra persona que lo hiciera presencial. Las tutorías eran vía telefónica. Con la llegada de las tecnologías, la educación derivó a otros métodos más rápidos, eficaces y fluidos. Emergió la educación online, donde las clases se imparten desde la red, de modo que si un alumno tiene un dispositivo electrónico y una conexión a Internet, puede asistir a los cursos. En el siguiente apartado hay que realizar una búsqueda entre diversos buscadores bibliográficos. Hemos usado las páginas web siguientes: Google Académico, Redinet, la Biblioteca de la UOC, Dialnet y el programa informático Mendeley. Podemos observar que buscando la frase diferencia entre la educación a distancia y la educación online, aparece más número de publicaciones en unas páginas que en otras. Y a continuación vamos a poner un ejemplo de ello. Esta es una ficha resumen, es decir, un ejemplo que hemos querido mostrar de la búsqueda anterior. Como podéis ver, aparece el título, el autor, la fecha de publicación, el tipo de documento que es y un pequeño resumen. A partir de las diapositivas de búsqueda anteriores, ahora nos toca ahondar en la identificación del problema, formular preguntas de investigación y aclarar cuál es nuestro objetivo general y específico. Primeramente hay que decir que la educación ha sufrido una revolución tecnológica y es lo que ha hecho que pasemos de tener un estilo de aprendizaje presencial a otro a nivel online. Tiene muchas ventajas, como la independencia del alumno y el control del alumno sobre su aprendizaje, pero aún hay limitaciones, como que la estructura de ciertos sitios no son los más adecuados o los medios y recursos a la hora de aprender son escasos o están en fase de desarrollo. Como preguntas que nos podemos hacer con respecto a estos problemas pueden ser: ¿qué mejoras en las infraestructuras se necesitarían para poder desarrollar correctamente el aprendizaje online? ¿Qué tipos de recursos haría falta para implementar un aprendizaje correcto? ¿Qué tipo de formación necesitaría el profesorado para atender correctamente a las necesidades del alumno? ¿O qué percepción tienen los estudiantes de esta nueva forma de aprendizaje? Como objetivo general del estudio, podríamos indicar que sería el análisis de la evolución de la educación a distancia a la educación online y ver las ventajas y límites existentes. Como objeto más específico sería la determinación de las mejoras que tienen que realizarse en cuanto a infraestructura, recursos y medios para el correcto funcionamiento del aprendizaje en línea. En esta filmina podemos ver la utilización del programa informático Mendeley, donde observamos parte de la bibliografía utilizada. Es un programa muy interesante y útil en el entorno bibliográfico. Y para finalizar, podéis ver toda la bibliografía utilizada. Simplemente, muchísimas gracias por vuestra atención, esto ha sido todo, un saludo, Natalia.